Ha transcurrido la hora, hermano, que pues seguimos aquí, gracias al Señor, amén. Bueno, hermano, ahorita no sé, estaba allí y me empecé a sentir como que me movió el mundo, dijeron por ahí. Yo dije, Señor, ayúdame porque no puedo, solo no puedo. Por eso si alguno de ustedes me estaba dando un toquecito allí, hermano, porque cuando me duele, pues toca uno como que a ver qué pasa. Pero gracias a Dios por todo, hermano. Estamos alegres, estamos contentos. La verdad es que pues la presencia de Dios ha estado en medio nuestro. Y hermano, es lo que más importa. Aquí, hermano, no vale de dolor y no se vale nada. Aquí cuando Dios está en medio nuestro, todo cambia, todo es distinto, así como lo dijo nuestro hermano. Todo es distinto en la presencia de Dios. Amén. Bueno, hermano, vamos a seguir con esta enseñanza que venimos viendo y vimos en el primer culto que fue la elección. Ahora, hermano, vamos a hablar sobre la capacitación. Amén. Y hermano, pues Dios es quien llama, a quien elige, Dios capacita. Dios a ninguno nos deja, hermano, pues a la deriva, viendo ver cómo nos surge o de qué manera nosotros vamos a avanzar en la vida. Amén. Yo espero, hermano, que no se me vaya a dormir, son las 2 de la mañana. Al que vea llamándome, hermano, lo hago que se siente aquí a lado mío. Así que no me llame, porque voy a estar predicando acá arriba. Hablamos del culto. Bueno, hermano, vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el verso 5. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el verso 5, todos a una sola voz. Amén. Dice en el nombre de Jesús: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Puede estar cómodo, hermano, en esta mañana o en esta madrugada, que lo quiera ver. Y yo allí sentado, hermano, hace unos minutos, yo decía, bueno, estaba conversando con la hermana Angélica, con los hermanos. Y hermano, vea, es bonito, no lo vea como algo malo, ¿verdad? Quizás cuando usted escucha que un hermano habla como otro, tal vez no tiene la misma idea que usted. Todos estamos para aprender. Y en Dios, hermano, Dios se agrada cuando usted y yo aprendemos. Aquí nadie se sabe todo, hermano. Yo no me la sé todo, ni los hermanos se saben todo, así que todos estamos aquí para enseñarnos los unos a los otros. Primeramente Dios, hermano, es quien nos da la sabiduría. Amén. Entonces es bonito, hermano, compartir de la palabra. No lo vea como un debate en algún momento, véalo, hermano, como una enseñanza de Dios. Aquí, hermano, estamos para aprender. Amén. Entonces, hablando un poco acerca de la elección de Dios hacia el ser humano, ya tenemos claro que Dios cuando nos llama con un propósito, ¿verdad? Ese propósito, hermano, es continuar, o hay una continuación en nuestras vidas, y es que nosotros podamos no solamente ser llamados, o no solamente ser elegidos, sino ser capacitados. Amén. Vamos a leer un poco, voy a leer un poco acá, acerca de lo que es el concepto de capacitación. Podríamos decir, hermano, que la capacitación es el proceso de enseñanza y aprendizaje continuo, mediante el cual una persona o un sujeto adquiere mejores habilidades, mejores conocimientos y actitudes necesarias para desempeñarse en una función. En pocas palabras, hermanos, podríamos decir
que la capacitación, hermano, nos hace aptos, ¿verdad? Lo hace usted apto para desempeñar una tarea en específica. Y hablando, hermano, en el tema del Evangelio, Dios nos capacita para que nosotros podamos llevar su palabra, y no solamente eso, nosotros también crecer en conocimiento. ¿Eh? Ya que hablamos, hermano, y estamos relacionando esta vigilia con lo que es el tema de la familia, entonces podríamos decir que Dios nos capacita, o Dios nos quiere capacitar para nosotros llevar el Evangelio tanto a los de fuera como a nuestros propios hogares. Amén. Y es bonito, hermano, cuando hay un hogar donde nosotros nos capacitamos. Y aunque usted no lo crea, a veces uno dice, hermano, los cultos de fogatas familiares o altares familiares, como lo conocen algunos, piensan que no sirve de nada, pero hermano, créanme que el hogar es una capacitación que está brindando Dios, hermano, capacita en medio de esos cultos que usted llama, que son, a veces no se les da la importancia, pero créanme que ahí Dios, hermano, hace cosas maravillosas. Cornelio, hermano, aunque usted no lo crea, Cornelio oraba con su familia. Y ahí es donde Dios le dio la revelación que mandara a llamar a un hombre llamado Pedro, que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces, sí es efectivo, Dios sí capacita y Dios sí abre, hermano, en esos altares familiares. Entonces, que nuestra capacitación empiece primeramente por dónde? En casa. Amén. Hablando de este tema, hermano, Pablo le habla a los corintios o a la iglesia en Corinto y le dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para alcanzar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si yo me enfoco en este tema, o hablamos un poco en este tema con la ayuda del Señor, empezamos viendo en el texto anterior, vemos a Pablo perdonando quizás a un ofensor, personas quienes nos habían ofendido, porque hermano, a veces la capacitación en Dios no es la misma que usted tiene, la que pueda tener otra persona. Dios no va a capacitar a todos de la misma manera, porque en Dios todos tienen un propósito diferente. Unos somos ojitos, el otro es mano, el otro es pie, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la capacitación que pueda tener una persona no es la misma que Dios va a tener conmigo. El trato que Dios va a tener con una persona al momento de elegirlo o de llamarlo no va a ser el mismo trato que va a tener conmigo. Siempre va a ser diferente. Así que, hermano, no se preocupe si usted ve que alguien, pues usted dice, hermano, esta persona no ha aprendido lo que yo aprendí. Para eso estamos nosotros, para enseñarnos unos a los otros. Amén. No haciendo nada por contienda, ni por vanagloria, ni creyéndonos nosotros mejores que otros, sino que teniendo en cuenta que quien capacita y la sabiduría que se ha dado, la ha dado Dios. Amén. Entonces, Pablo le estaba recordando a los corintios, o le estaba diciendo a la iglesia de Corinto: vea, ¿sabe una cosa? Yo soy ministro de este pacto que Dios ha hecho con ustedes, pero tienen que tener en cuenta, nosotros no que pensemos o que seamos competentes o seamos los más preparados por nosotros mismos, no. Nuestra competencia, nuestra sabiduría viene de Dios, aleluya. Y es importante, hermano, en la vida del cristiano entender que nosotros
empieza a capacitar en el área en la cual Dios le ha puesto el sentido. Y empezamos, quizás tal vez no vemos al hermanito que sale mucho a la calle a predicar, pero es una persona de oración. Y Dios lo capacita en eso, hermano. Ese hermano no hay quien ore como él. Yo escuché el testimonio de un hermano que él trabajaba de vigilante de lunes a viernes. Trabajaba el hermano, yo un hombre pues mayor. Sus hijos estaban grandes, era viudo. Y el hermano, cuando salía el viernes en la tarde, se iba al templo y él oraba. Viernes desde que llegó, se quedaba en el templo, vigilaba esa noche, se quedaba culto de sábado, en la noche del sábado dormía en el templo, vigilaba la noche, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde era que se iba a su casa. Hermano, y se volvió quizás para muchos una rutina ver al hermano médico, pero era la manera en la que Dios lo había capacitado a él y era la disposición que él tenía para lo que Dios le había dado. Hermano, cualquier cosa que sucedía, llamen al hermano, el hermano oraba por él. Oiga, y tremendo hermano, Dios lo usaba en el área. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que tal vez lo que Dios te dio a ti no es lo mismo que le dio al hermano que está al lado tuyo. No todos, hermanos, estamos llamados a ser maestros. No todos estamos llamados a ser pastores, a ser evangelistas, como dice la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios habla de que Dios nos constituyó, es decir, no a todos nos hizo o nos va a capacitar de la misma manera. Aleluya. Y cuando entramos en el proceso de capacitación, hermanos, siempre empieza la negativa entre nosotros y empieza: yo no puedo, yo no estoy preparado, yo no tengo la capacidad, hay otras personas mejores que yo. Y eso no está mal, hermanos, pensarlo, porque la Biblia dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Ninguno aquí, hermano, puede pensar que es mejor que otro y decir: no es que yo soy mejor que fulano, Dios me está preparando en esto y yo soy mejor que Pedrito, así que yo en esto Dios me va a hacer más grande. No, déjame decirte que Dios te capacita a ti de una manera diferente, porque Dios te ha designado algo distinto a ti. Y todo esto, hermano, no va dirigido a un propósito ajeno. Esto es lo que Dios te esté preparando, no va dirigido a un propósito aislado de la salvación. Todo va dirigido a un propósito en específico, a un propósito que va unido y entrelazado entre sí para así conseguir una sola meta. Aleluya. Porque el que sale a predicar necesita que haya unas rodillas que estén orando por él a favor de la palabra de Dios. Aleluya. Porque el que está orando tal vez necesita que haya alguien más quizás predicando la palabra, porque él está intercediendo a favor de él. Aleluya. Y el que se prepara para la predicación, hermano, mire que todo va entrelazado, aquí nada se le escapa a Dios. Así que en el área en la que Dios te capacite, no te preocupes, no la menosprecies ni la veas poca, porque donde Dios te ha puesto es donde allí eres útil al Señor. No podemos llenarnos de prejuicios y decir: es que yo no puedo, yo no soy capaz. Humanamente podemos pensar eso, pero déjeme decirle que así como lo dijo Pablo, es que mi sabiduría no viene de mí. Yo no soy una persona competente. Si hay alguna competencia en mí, si hay alguna revelación en mi vida, es porque proviene de lo alto, del Padre de las luces. Aleluya. Aquí nadie puede decir que es mejor que nadie, porque es que yo lo aprendí. Dios es quien nos capacita, hermano. Dios es quien le da la competencia, las buenas ideas. Yo he escuchado a un muchacho que dijo delante del pastor: hermano, es que se me ocurrió. Y el pastor por el le dijo: es que a nosotros no se nos ocurre nada bueno, eso te lo dice el Señor.
hermano, a nosotros no se nos ocurre nada bueno. Por eso es que la Biblia que dice que el pensamiento del ser humano va de continuo al mal. Hermano, el ser humano, nuestra naturaleza, hermano, humana, pecaminosa, es hacer lo humano. Y si en algo se capacita es en hacer lo humano muchas veces. A veces uno escucha y dice, hermano, no estudie derecho porque termina torcido, ¿verdad? Y la gente le tiene miedo a los abogados, hermano. Abogados, hermano. Esa gente estudia derecho y son los más torcidos. No estoy diciendo, hermano, generalizando, pero son comentarios, hermano, que se hacen. Pero son personas que no conocen a Dios, hermano. Pero qué bonito que cuando nosotros nuestros talentos en la área que Dios nos quiere capacitar, hermanos, nosotros las ponemos en sus manos y empieza a ser de bendición para la iglesia. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, si Dios es quien te llamó, Dios es quien te da la capacidad. Por eso es que Pablo lo decía, nuestra competencia proviene de Dios. Esto no significa que no solamente yo no debo confiar en mi capacidad humana o en lo que yo hago, en lo que yo es que yo soy muy letrado, es que yo me he leído la Biblia de arriba abajo, de adelante para atrás, de un lado a otro, yo me he leído en un año quizás 2 veces. No, esa no es tu competencia. Déjame decirte que si algo tú reservas de la Biblia, si algo se nos queda en la mente, es porque Dios en su misericordia lo ha depositado. Y cuando llega el momento, Dios usa eso en tu vida a favor de la necesidad. Aleluya. No podemos pensar que aquí nosotros somos los que sabemos. No podemos llenarnos la cabeza, hermano, de que somos los mejores. Aquí el único mejor es el Señor Jesucristo. Aquí el único que merece todo respeto y toda honra es nuestro Dios. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Y déjeme decirle algo, perdón. Dios al que llama capacita. Aleluya. Amén. Éxodos capítulo 4, verso 11, hermano. Vemos a un Moisés cuando le dice al Señor que él era malo para hablar, que él tartamudeaba, que él no podía, que a él no iban a creer, y empezó a inventar mil una excusa. Pero el Señor le dijo, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés estaba mirando no la bendición de Dios como Dios lo quería usar. Moisés estaba viendo sus propias incapacidades. Y cuántas veces, hermanos, nosotros somos los que ponemos las trabas a Dios. Dios nos abre la puerta y nosotros la cerramos porque creemos que no somos capaces. Usted y yo no tenemos nada, hermano. Perdone que lo diga así, no tenemos nada. Y lo que Dios nos da es algo grande. Hermano, aquí nadie es competente a veces hasta para decir un versículo en los trabajos. Oiga, qué vergüenza me da a veces cuando la otra vez me dicen, hermano, di un versículo y lo dije al revés. Y yo dije, Señor, perdona. Oye, qué vergüenza. En vez a veces de decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se ve uno, creó la tierra Dios en el principio y los cielos, y se le va uno por allá, hermano. Pero tienes que entender que no es tu capacidad, no es tu mentalidad. Hay gente que puede leer la Biblia, hermano, que puede escuchar 1001 sermones y no requiere nada. Pero qué bonito cuando nosotros somos elegidos de Dios y estamos en ese proceso de capacitación y Dios empieza a hablar a nuestras vidas y de alguna manera vamos caminando por la calle y a lo mejor pasa algo y nos acordamos de aquella enseñanza que escuchamos hace tiempo. Oye, me acuerdo que el hermano fulano me dijo, y eso me quedó en la cabeza, decía uno. No es que te haya quedado en la cabeza
cabeza, Dios te lo trajo a memoria. Moisés decía: yo soy tardo para orar, Señor, mira yo. Jeremías, cuando lo llamaron, dijo: pero es que yo soy un niño. Oiga yo, ¿para qué? Y así nos pasa. Gedeón, cuando lo llamaron, lo primero que dijo: ay, Señor mío, si realmente tú estás con nosotros, mira esto y mira aquello. Y el Señor le dijo: ve. Y le dijo: es que yo soy el menor de mi familia y somos pobres. Y le empezamos a poner trabas al Señor. Gedeón decía: yo soy pobre, soy el menor de mis hermanos. En pocas palabras, diciendo que hay otros que son mayores, tal vez ellos lo pueden hacer, yo no soy capaz. Mira que yo lo que estoy haciendo es aquí sacar el trigo de la gana para que no se nos lleven. Dios te ha dado capacidades, hermano, amigo, joven. Dios te ha dado capacidades, hermano. Dios te ha dado algo grande, solamente tienes que explotarlo. No tengas miedo a explotar lo que Dios te dio, porque si te equivocas tienes al mejor maestro de tu lado. Si en tu vida cometes errores, tienes a aquel que los corrija, aleluya. Hermano, es que me equivoqué una vez predicando y dije que la roca de la iglesia era Pedro. Yo escuché a un hermano una vez que lo dijo. Hermano, es que la roca es Pedro y sobre la roca estamos fundados. Oiga, hermano, se equivocó. Y la hermana, después que la corrigieron, la hermana no quería predicar. Y yo le dije: hermana, vea, yo no tengo mucho que enseñar a usted, yo soy menor que usted tal vez, pero tiene que sepa algo. Cuando nosotros aprendemos a caminar, siendo niños, aún unos bebés, nos caemos 1, 2, 3, muchas veces. Y en Dios estamos aprendiendo a caminar. Y cuando el niño empieza a hablar, o que trata de hablar, lo que hace es balbucear. Y no se le entiende muchas veces. No se preocupe si se equivocó, estamos aprendiendo a hablar de este Dios maravilloso. No se preocupe si en algún momento usted se equivoca, no se sienta mal. Usted tiene al maestro más grande de su lado. No importa, usted siga adelante sirviendo a este Dios. Usted siga adelante preparándose, capacitándose, que el resto lo hará Dios. El Señor le dijo a Moisés: ve que yo estaré con tu boca y cuando hayas de hablar, yo te voy a enseñar lo que has de decir. Así que no te preocupes, querido hermano, si en algún momento has dicho algo que no es, si en algún momento has actuado de una manera distinta a la que Dios te ha enseñado. Créeme que de tu parte tienes al mejor maestro. De nuestra parte tenemos a aquel que tiene toda la virtud para enseñarle. Aquí no estamos, hermano, para decir que somos los mejores y los que nunca nos equivocamos. Por eso es que el escritor dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y no lo está diciendo no para que aquellos que no cometen errores, porque a veces hemos escuchado personas que dicen: hermano, en medio de la dificultad yo no lloro, hermano, en medio de la dificultad yo no me doblego. Pues déjeme decirle que va a llegar el día en que usted va a tener que doblegarse y va a llorar no solamente por ese día en el cual esté pasando crisis, sino por aquellos días donde no quisiste aprender lo que Dios te estaba enseñando. Hay que tener cuidado, hermano, como vivimos nuestra vida. Y aunque no seamos perfectos, y aunque cometamos errores, hermano, lo más importante siempre es reconocerlo a Él y saber que si Él me eligió, Él me va a capacitar, aleluya. Eso es lo más importante aquí. Hay quienes nos necesitan allá afuera, hermano. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos de dolor. Qué tristeza que usted se levante en la mañana y lo primero que usted ve en las redes sociales, en la
si quiere que se lo diga de manera literal, si hay alguien que sabe cómo se bate el chocolate, ese es nuestro Dios. Y usted vaya a repartir lo que Dios le está dando, aleluya. Pero nos gusta, hermano, poner mil y una excusas que yo no puedo. Y si no es que no puedo, es que yo sé, hermano. Y cuando le dice, hermano, es que yo sé, usted no tiene que enseñar. ¿Qué me va a enseñar usted, hermano? Vea, yo conocí a una persona que le dijo a mi esposa pues me lo contó, que conoce a otra persona. Me dijo, mira, amor, yo hace años, cuando llegué a la iglesia, yo vine a servir. Y yo, oye, ¿cómo hace para servir? Que ahí era del Espíritu Santo. Y quería estar ahí predicando en el altar, quería dirigir, quería cantar. A mí siempre me gustó cantar, me decía ella. Y yo me acerqué y le pregunté a una hermana del comité de alabanza, hermana, ¿cómo puedo hacer para servir allí? Y la hermana con tanta arrogancia le dijo, usted quiere servir, bueno, póngase a mover la silla y recoger los papelitos del piso. Y yo hoy en día digo, ¿dónde está esa muchacha? Recogiendo los papelitos que le digo a ella, apartada de Dios, lejos de lo que Dios tenía para ella. Porque es que cuando Dios te da algo, no es para que tú te creas el que está más arriba, no. Al contrario, hay que humillarse mucho más. Por eso es que la palabra dice que el que quiera hacerse mayor, tiene que ser el menor de todos. Aún el que quiera ser más grande, sea el siervo entre todos vosotros. No es que como yo predico, hermano, y mañana amanezco con el pecho inflado. Prediqué la vigilia. Oiga, yo soy el mejor predicador. Vea, hermano, al humilde Dios no mira de cerca, hermano, es el que Dios atiende. Al altivo, vean, yo creo que el Señor le hace así. Lo mira de lejos y lo dice la palabra de Dios. Debemos entender, hermano, que nuestra familia nos necesita también, nuestros hogares necesitan de Dios. Yo a veces digo, Señor, hay un dicho que dice casa de reo, cuchillo de mano. Hay gente que tira fuerte para afuera, hermano, fuerte. Y arrepiéntanse, conviértase al Señor, que ahí están los hijos en vicio, los hijos en mala vida, en problemados. Y yo digo, Señor, ayúdame porque yo no quiero vivir una vida así. Yo tengo un niño pequeño y dice por ahí que uno no puede criticar porque nadie sabe lo que tiene derecho y ahora sabe algo. ¿Ven? Pero si, hermano, estamos pasando esa situación, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser capacitados de orar para nuestro Dios. Hoy no es posible, hermano, que se estén perdiendo los hogares. Hoy en día, hermano, parece que el casarse es un deporte. Y perdone que haga este paréntesis, pero hoy en día parece que casarse, probé, no me gustó, venía mucho, perdone la palabra, le ponen los pies. Uy, no, cuando se levanta, cuando la vi antes de cortarse era una princesa, ahora cuando se levantó en la mañana parece el sol de los lugares que está. No me gusta así. Y se divorcian, hermano, por cosas así. Es que no hay amor aquí. Hermano, en la vida todo se aprende. Aquí hay una persona que, bueno, yo tengo 8 años de casado. Pero las personas, hermano, que tienen mucho más tiempo, hermano, de casado. 7 años, no yo perdón. 7 años, de verdad, es cosa no le. Pero 8 años, hermano, 8 años de casado. Pero hay gente, hermano, que tiene 40 años, 30, 25, 20 años. Y yo, en mi poco tiempo,
he aprendido en Dios que el matrimonio no es una emoción, esa emoción se levanta a los 3 meses de casado. De ahí para allá, agárrese el cinturón, mi hermano, porque ahí sí es cuando nosotros jóvenes empezamos a ver que la princesa no es tan princesa, tiene sus cositas de Dios. Y que el principito azul no es tan azul como lo veíamos. Entonces hay que comprender, hermanos, que todo en la vida es una enseñanza. Todo, hermano, todo lo relacionado a nuestra vida es una enseñanza. Así que, hermana, ojo con el muchacho, no me lo vaya. ¿Por qué? Porque, hermano, yo como me casé, yo pensé que el matrimonio era solo caramelo y dulce. Pasaron los 3 meses, hermano, que siempre y aprendí en Dios que Dios es quien provee el hogar. Aprendimos que en medio de las dificultades, hermano, Dios es quien provee, que interviene. Ahí no tiene que intervenir la suegra, ni el papá, ni el otro, no. Dios es el que debe intervenir en eso. Y se lo digo, hermano, ¿por qué? Porque es que todo en la vida es una enseñanza. Todo en la vida nos capacita. Nadie nació aprendiendo a ser un padre. Y estoy aprendiendo en mi caso a ser un buen padre. Usted, hermana, que ya sus hijos están grandes, ya casi hasta son abuelas y algunas abuelas, ustedes no aprendieron siendo madres, hermano. Ustedes Dios las fue capacitar. Y pobre muchacho, porque algunos llevaron más palos y ya grande lo dice, oye, ese muchacho me sí llegó mal y el último ni le pegaba. Pero es que, ¿qué le digo con esto? Todo de la vida es una enseñanza. Entonces, si Dios te llamó, Dios te capacita. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, yo no puedo hablar, el Señor le dijo, yo estaré contigo. Amén. Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, tenemos a Pablo, hermano, que pues estaba hablando del aguijón de la carne. Es que yo no hago esto, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero. Y por ahí se va, hermanos, hablando acerca de sus debilidades. Pero el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, a veces nosotros nos cuesta mucho comprender el propósito de Dios en nuestra vida. Nos cuesta meternos en el molde de Dios, aprender a vivir como Dios quiere. Todavía podríamos tener 30, 50 años en el Evangelio y aún así estamos aprendiendo de este Dios maravilloso, aleluya. Porque toda sabiduría, todo don perfecto proviene de Él, aleluya. Entonces imagínese usted, nosotros vamos en un continuo aprendizaje todos los días. Y a veces nos quejamos porque nos duele la pierna, pero resulta que hay personas que tienen una peor condición que nosotros y aún así siguen sirviendo al Señor, porque han aprendido a bastarse la gracia de este Dios poderoso, porque han aprendido a vivir en medio de la enseñanza de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha provisto. Como dice la palabra, teniendo sustento y abrigo. Y cuando yo lo veo de esta manera, cuando me habla de tener sustento, es de tenerlo a Él primeramente, de tener su presencia en mi vida, de tener sus enseñanzas y tener el abrigo de su presencia, hermano, lo mejor que pueda haber. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermano. Puede pasar lo que pase, pero mientras Dios esté de nuestro lado, vamos a estar preparados, vamos a estar capacitados. Eliseo estaba con Giezi y lo estaban rodeando, y entonces Giezi dice, Señor, ahí vienen hombres de caballo, nos van a hacer un daño. Y Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos a este tu siervo para que él vea
nos cuesta, hermano, creer de que Dios puede sanar. No, mire, una vez, y ya lo he contado muchas veces, iba al culto y yo salí. Yo tenía una vecinita, ya una niña, esa niña tenía como 8 o 9 años, pero era una niña, como de la edad de mi hijo, 2 añitos. Y yo salí, hermano, y yo le pregunto, vecina, y la niña me dice, ay, mira, le he tenido mal, con fiebre todo el día, ha estado malita, es una niña muy alegre. Y yo le dije, hermano, yo le voy a ser sincero, yo saqué pecho. Y dije, tráigamela, que voy a orar por ella, que el Señor la va a sanar. Y agarré, Señor, en tu nombre, Jesucristo, como esta niña, Dios mío, reprendo toda enfermedad. Oré por la niña en el nombre de Jesús, se la di y dije, ahora que venga esa niña está sana, y me fui. Y voy diciendo a mi esposa por el camino asustado, hermano, amor, qué vergüenza. Agarré y le dije a la vecina que el Señor le va a sanar ahí. Y la niña enferma, hermano, pero una fiebre, hermano, que la camisa sentí como que se me lo hubiese perdido encima. Una fiebre, hermano, horrible. Ellos estaban pensando llevarla al médico, pero por la hora, la situación, no tenían dinero. Me paro yo, hermano, y le dije, me arrodillé para llegar al templo y saludé a nadie. Señor, perdóname, quita tu cosa como dinero contigo ahí, y hasta fui como arrogante, Señor, perdón. Pasó el culto y yo de camino a la casa, yo le dije, Señor, qué vergüenza, ¿cómo le doy una cara a esa señora si esa niña sigue enferma? Yo le dije con certeza, seguridad de que tú la ibas a sanar. Hermano, y cuando yo voy entrando al conjunto, que me recibe la niña, estaba corriendo por la escalera abajo. Y la mamá apenas me vio, le estaba contando a una vecina lo que había pasado. Y apenas me vio, hermano, mire, la niña está sana. Esa niña no había comido nada y el día de hoy estaba mal, con vómito. Y mira, que usted oró por ella. Yo creo que usted ni siquiera había bajado las escaleras cuando me dijo, mamá, dame comida. Y míralo donde está corriendo, hermano. La niña se veía rozagante. Parecía que no hubiese estado enferma, hermano. Pero eso lo hace Dios. No es que yo tengo la capacidad de sanar a nadie, no, yo no tengo la capacidad. Yo solamente soy un instrumento que Dios puede usar a favor de una necesidad. Pedro no era que la sombra de Pedro era que hacía milagros, no, era la misma presencia de Dios en su vida, aleluya. Y yo creo fielmente, hermano, que eso puede seguir pasando hoy 2026. Dios puede seguir obrando milagros en la gente, pero los canales, nosotros los instrumentos, debemos estar preparados, debemos ser instrumentos calificados por este Dios y aprobados por Él, aleluya. No podemos ver solamente es que yo no puedo. Déjame decirte que si Dios te llamó, Dios te capacita. Hermano, es que yo no aprendo por nada. Todavía apenas me sé Jesús lloró, pero no sé en qué versículo está. Me sé Jehová es mi pastor porque lo veo escrito en la pared de la casa. Pero déjame decirte que sea poco o sea mucho lo que tienes en ti, en las manos de Dios es útil. Había una hermana en la congregación llamada de Limón, donde estábamos. Esa hermana no sabía leer, no sabía escribir, y recibió al Señor en su vida porque había muerto su hermana, que era una hermana de la iglesia. Dios había obrado un milagro, le había sanado un cáncer, pero Dios decidió llevársela a su soberanía después. Y quedó ella, y se convirtió al evangelio. Su
Lo único que ella podía decir era lo único que escuchaba en la iglesia. Y gracias a Dios porque había hombres preparados en ese lugar. Porque imagínense, hermano, hay personas en la vida que hablan lo que escuchan solamente y no conocen nada de la palabra de Dios. Y esa es una capacitación errónea. Y la hermana me decía, hermano Snyder, yo le pido al Señor que me enseñe a leer todos los días. Y sin que nadie me diga nada, yo a veces trato de leer, pero le estoy pidiendo a mi Dios que me enseñe. Un día voy llegando al templo y escucho, hermano, una palabra y ella dice, pero Él que está conmigo, y empezó, hermano, a leer la hermana. Y yo le dije, oye, hermana, y ella aprendió a leer. Y me dijo, sí, el Señor me está enseñando. Hermano, hoy en día la hermana lee y escribe al Señor. El Señor, hermano, eso va a ser Dios, nuestro Dios, ¿en serio? Él es dueño de toda la sabiduría. ¿Usted cree que qué le cuesta a una persona? ¿O qué le cuesta a este Dios enseñarle a leer y a escribir? Y esa hermana ya después la veíamos recitando versículos, salmos completos. Pero eso lo hace Dios. Y la disposición que pueda haber en nuestra vida, hermano, para aprender de este Dios maravilloso. Oiga, qué vergüenza. Y ojalá no hagamos acá una lluvia de versículos por culto para que usted vea cómo nos pueden estudiar. Y el Señor nos empieza a capacitar por ahí. Cuando vengamos a ver, oiga, que ya no sabemos no uno ni dos, ya no sabemos muchos versículos. Amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Gloria. Dios te llamó con propósito. Y quiero que sepas que tal vez todavía estás aprendiendo. Tal vez todavía cometemos errores, hermano. Tal vez todavía sentimos temor. Tal vez todavía nos sentimos incapaces. Pero déjame decirte que el que te llamó ha prometido estar contigo hasta el fin. Él es el que va a responder por ti. Como buen padre, como buen amigo. Él es quien responde por nosotros, hermano. Aquí nadie va a responder por ti y por mí, sino Jesucristo, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero Dios necesita que nuestra capacidad, o en esa capacitación, haya disposición. Si no hay disposición, hermano, no vamos a aprender nada. ¿Cuánto ustedes nos enseñaron con el libro Chico, creo que se llama? El Nacho. Gracias, hermano. Hermano, y a uno le daban de a poquito. ¿Qué dice la M con la A? Y uno va y toma para que así no es. A mí me enseñaron así, hermano. Y hoy día veo que a los nietos ni le pegan. No le peguen al niño. ¿Ah? Hermano, pero es porque las personas que aprendieron y nos enseñaron a ellos así. A palo. No, hermano, es que a mí mi abuelo me enseñó con una regla y por cada por dos que no me supiera, un regletazo. En Dios no es así, hermanos. A Dios no le importa, hermano, que tú falles siempre y cuando reconozcas. A Dios no le importa si tienes temor siempre y cuando reconozcas. A Dios no le importa si tú te crees incapaz siempre y cuando reconozcas tu debilidad ante Dios y que eres necesitado, que somos necesitados de Él. Oiga, porque no hay mejor manera de aprender que cuando tenemos disposición para aprender. Pero hay gente que no sabe y aún no sabiendo, creen saberlo todo. Creen saber que lo que están haciendo está
Dice la Biblia que entró Isaías al templo y entonces vio encima del trono, vio la gloria de Dios. Y no solo esto, vio una falda larga, vio muchas cosas que Dios le estaba mostrando. Quiero que usted vea, hermano, este pasaje de esta manera, por favor. Dios le estaba mostrando, le estaba enseñando algo, le estaba diciendo con esto que aunque el rey terrenal que tenían había muerto, el rey que ellos realmente necesitaban aún seguía vivo y estaba presente con ellos. Aleluya. Isaías lo primero que dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando entre pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto la gloria del Rey. Y el Señor le dijo: acercó uno de los ángeles y con un carbón tocó sus labios y le dijo: es limpio tu pecado. Quiero que vean tres aspectos importantes aquí. Había una necesidad y había un hombre queriendo suplir la necesidad, pero él agarró y no se fue a otro lado, sino que la buscó ¿dónde? En el templo. Fue a la presencia de Dios reconociendo que lo necesitaban a él. Y en medio de la búsqueda, en medio de esa búsqueda que estaba haciendo él, dice la gloria: vieron mis ojos la gloria del Rey. Y no solo vio eso, el Señor dijo, lo hizo ver los ángeles, los querubines, le dio las características. Nadie aparte de él, dice la Biblia, que ha visto un ángel, hermano, nadie con esas características, o alguien en la Biblia que lo describa de esa manera. No hay nadie, hermano, excepto en Apocalipsis, pero del resto nadie habla de eso. Y era porque el Señor quería enseñarle algo a él. ¿Y no le parece extraño a usted, hermano, que el pasaje empiece diciendo que en el año que murió el rey Usías, la persona que dirigía al pueblo terrenalmente había muerto? Ese rey en lo que tal vez las personas ponían su confianza ya no estaba. Pero este hombre fue a buscar del mejor y del único rey y lo consiguió. Aleluya. Y hay una palabra clave aquí que dice: heme aquí, envíame a mí. Porque él decía: ¿quién irá y quién pregonará? Y él dice: Señor, me limpiaste, pues, me elegiste, me mostraste, me capacitaste, hermano. Recibí una capacitación rápida. Porque ¿quiénes de aquí, hermano? Imagínense usted o cualquiera de nosotros veamos eso, hermano. No le va a provocar salir a hablar y decir: oiga, yo vi la gloria de Dios con mis propios ojos. Yo lo vi, esa luz, esos vestidos largos. Yo vi la gloria de Dios. Yo vi al Rey soberano. ¿Quién teniendo una experiencia así no va a querer pregonarla? Pero él dijo: ahora quién irá, quién enviaré. Isaías dijo: Señor, ven aquí, envíame a mí. Qué bueno que nosotros podamos estar dispuestos no solamente a aprender, hermanos, sino a ser enviados. A ser enviados por este Dios maravilloso. ¿Por qué no se coloca en pie? Amén. Yo no sé cuántas veces, hermano, han pensado: yo no puedo, no soy capaz. Déjame decirte que el único que capacita es este Dios maravilloso. Amén, amén. El único que da todo conocimiento es este Dios bueno, grande, fuerte que tenemos, que es nuestro Señor Jesús. Aquí nadie más va a venir a darlo por usted o va a dar el conocimiento. Aquí el único que puede capacitar es Dios. Y hoy en día Dios